Él vivía en control absoluto, hasta que algo inesperado se cruzó en su camino. Una mujer con una actitud diferente, una visión que él nunca había considerado. La que parecía ser solo una profesionista más, llegó para cambiarlo todo. Ahora, él ya no sabía si controlaba la situación o si estaba perdiendo la batalla contra el destino. Si historias de amor como esta te llegan al corazón, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. La Ciudad de México hervía bajo el sol de marzo. El Paseo de la Reforma pulsaba con el ritmo frenético de miles de personas que corrían de un lado para otro, cada una cargando sus sueños, sus angustias, sus compromisos impostergables. En el piso 23 de un edificio corporativo de cristal espejado, donde el ruido de la ciudad llegaba apenas como un murmullo distante, operaba la constructora Garza y Asociados, una desarrolladora inmobiliaria de prestigio que firmaba algunos de los proyectos más codiciados de la capital. Era ahí donde Alejandro Garza pasaba la mayor parte de sus días. A sus 32 años, cargaba sobre los hombros el peso de un apellido respetado y la responsabilidad de continuar el legado que su padre había construido durante décadas. Alejandro era meticuloso, organizado, casi obsesivo con los detalles. Sus mañanas comenzaban siempre de la misma forma: café americano sin azúcar, revisión de los presupuestos de los proyectos, juntas con el equipo técnico y una lista de tareas que cumplía con la precisión de un reloj suizo. Para Alejandro, control era sinónimo de éxito, y éxito le sobraba, pero soledad también. Aunque estaba rodeado de gente todo el día, vivía en una isla emocional. No por elección, sino por consecuencia. Con los años, había aprendido que involucrarse afectivamente era una distracción peligrosa, capaz de desviar el enfoque y comprometer resultados. Por eso, mantenía a todos a una distancia segura. Educado, siempre. Cordial, sin duda, pero distante. La asistente tocó la puerta de cristal de su oficina y entró con una tableta en la mano. Licenciado Garza, la nueva gerente de proyectos ya llegó. Está en la recepción. Alejandro levantó la vista de la pantalla de la computadora y asintió. Pídele que espere en la sala de juntas, por favor. Llego en 5 minutos. Terminó de revisar el último presupuesto, se ajustó la corbata y caminó por el pasillo, de piso claro hacia la sala de juntas. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer de espaldas, observando la vista de la ciudad por el ventanal. Vestía un traje sastre discreto, pero elegante, y sostenía un portafolio negro bajo el brazo. Cuando se volteó, Alejandro sintió algo extraño, un ligero desajuste en el ritmo de su corazón, como si algo en ese rostro hubiera movido una parte de él que llevaba demasiado tiempo dormida. Buenos días, Alejandro Garza. Bienvenida al equipo. Le extendió la mano manteniendo el tono profesional. Buenos días, Sofía Ramírez. Es un placer estar aquí. Su voz era firme, pero cargada de una dulzura sutil. El apretón de manos fue breve, pero seguro. Sofía tenía unos ojos cafés expresivos, el cabello recogido en un chongo bajo y una postura que transmitía confianza. Había algo en ella que no encajaba en los patrones fríos del mundo corporativo. Parecía demasiado humana para ese ambiente de cristal y concreto. Alejandro le indicó la silla y se sentó al otro lado de la mesa. Recibí tu currículum. Impresionante. 5 años de experiencia en gestión de proyectos, certificaciones internacionales. Has estado en empresas de alto nivel. ¿Qué te trajo con nosotros? Sofía sonrió ligeramente, pero no fue una sonrisa de compromiso, fue genuina. Sinceramente, estaba cansada de trabajar en lugares donde las personas eran solo números en hojas de cálculo. Leí sobre la filosofía de Garza y Asociados, sobre cómo se preocupan por el impacto social de sus desarrollos, por la sustentabilidad, por la vida de las personas que van a vivir en los espacios que diseñamos. Pensé que quizá aquí podría hacer una verdadera diferencia. Alejandro se quedó en silencio por unos segundos. Esa respuesta lo tomó por sorpresa. La mayoría de los candidatos hablaban de sueldo, proyección de carrera, oportunidades de crecimiento.
Sofía hablaba de propósito. Espero que encuentres eso aquí, Sofía, pero no te voy a mentir. El ritmo es intenso, la presión es alta y no siempre logramos hacer todo de la manera ideal. A veces, el mercado nos obliga a tomar decisiones difíciles. Ella lo miró directamente a los ojos sin titubear. No espero perfección, licenciado Garza. Espero que lo intenten. Y eso, por lo que he visto hasta ahora, a ustedes les sobra. La junta terminó con los detalles prácticos: horarios, proyectos prioritarios, equipo de apoyo. Sofía sería responsable de coordinar el desarrollo de un nuevo condominio residencial en la zona sur de la Ciudad de México, un proyecto que Alejandro consideraba estratégico para la empresa. Era una apuesta alta para alguien que acababa de entrar, pero algo en ella le hacía creer que podría con el paquete. Los días pasaron y Sofía se integró rápidamente a la rutina de la empresa. Era puntual, organizada y extremadamente dedicada, pero lo que más llamaba la atención era su forma de relacionarse con la gente. Se sabía el nombre de cada empleado, desde el becario hasta el director de finanzas. Se detenía a platicar, preguntaba cómo estaban, recordaba detalles de la vida de los demás. Transformaba el ambiente frío y protocolario en un lugar un poco más humano. Alejandro observaba todo a la distancia, o intentaba observar a la distancia, porque en realidad sus ojos buscaban a Sofía más veces de las que le gustaría admitir. Cuando ella entraba a la sala de juntas, él perdía el hilo de la conversación. Cuando presentaba algún informe, se sorprendía a sí mismo prestando más atención a su tono de voz que a la información en sí. Cuando se reía de algún chiste de un colega, Alejandro sentía una opresión inexplicable en el pecho, y eso le molestaba profundamente. No estaba acostumbrado a perder el control, y Sofía, sin hacer absolutamente nada más que ser ella misma, estaba desestabilizando todas sus certezas. Un viernes por la noche, ya pasaban de las 8 y la mayoría de los empleados se habían ido de la oficina. Alejandro todavía estaba en su despacho, revisando contratos. Escuchó pasos en el pasillo y al levantar la vista, vio a Sofía entrando con una taza de café en la mano y una expresión de cansancio en el rostro. ¿Todavía aquí?, preguntó ella, recargándose en el marco de la puerta. Podría preguntarte lo mismo. Sofía suspiró y entró, sentándose en la silla frente a su escritorio. Estoy terminando el cronograma del proyecto de la zona sur. Quiero presentar todo el lunes, pero te confieso que tengo una duda con un asunto técnico. ¿Tienes unos minutos para ayudarme? Alejandro asintió y ella se acercó, abriendo su laptop. Los dos se quedaron lado a lado, inclinados sobre la pantalla, discutiendo plazos, costos y proveedores. La cercanía era inevitable. Alejandro podía sentir el perfume suave que usaba, una mezcla de lavanda y algo cítrico. Podía escuchar su respiración, tranquila y constante. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Fue entonces que sonó el celular de Sofía. Miró la pantalla y una expresión de fastidio cruzó rápidamente por su rostro antes de colgar la llamada sin contestar. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro notando el cambio. Todo bien, solo alguien demasiado insistente. Alejandro sintió una punzada de algo que no pudo identificar de inmediato. ¿Celos? No, eso sería ridículo. Apenas la conocía. Pero la verdad es que la idea de que hubiera alguien llamándola, alguien que la molestara o que tuviera algún tipo de intimidad con ella, le afectó de una forma inesperada. Si alguien te está molestando, puedes bloquear el número. Sofía rió por lo bajo. Ya lo intenté. Siempre encuentra la forma de volver. ¿Él? Sí, mi exnovio. Cree que todavía tiene algún derecho sobre mi vida. Alejandro sintió que se le tensaba la mandíbula. Nadie tiene derecho sobre tu vida, Sofía, mucho menos alguien que no supo valorar lo que tenía. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Sofía lo miró sorprendida. Por un breve instante, el silencio entre ellos se cargó de algo no dicho, algo peligroso. Gracias, dijo ella, en voz baja. Alejandro desvió la mirada intentando recuperar la compostura. Es la verdad, y si sigue molestándote, avísame.
Puedo tomar cartas en el asunto. Sofía sonrió, pero esta vez fue una sonrisa diferente. Una sonrisa que pareció reconocer algo que Alejandro todavía intentaba negarse a sí mismo. Volvieron al trabajo, pero la atmósfera había cambiado. Cada vez que sus manos se rozaban sobre el teclado, cada vez que sus hombros se tocaban ligeramente, la tensión aumentaba. Alejandro intentaba concentrarse en los números en las hojas de cálculo, en las fechas de entrega, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en ella. Cuando finalmente terminaron, ya pasaban de las 10 de la noche. Sofía cerró la laptop y se talló los ojos, cansada. Listo. Creo que logramos resolver todo. Gracias por la ayuda, Alejandro. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, y escucharlo de su boca provocó algo extraño dentro de él. De nada. Fue un gusto trabajar contigo. Sofía se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó. ¿Alejandro? Sí. Eres diferente de lo que imaginaba. ¿Cómo así? Pensé que eras solo otro ejecutivo obsesionado con las ganancias, pero te importa. De verdad. Se nota. Alejandro se quedó sin palabras. Nadie le había dicho eso nunca. Nadie había visto más allá de la fachada que él había construido con tanto cuidado. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Sofía sonrió y salió. Alejandro se quedó solo en la oficina vacía, mirando la puerta por donde ella se había ido. Algo dentro de él había cambiado. Y supo, con una certeza que era a la vez aterradora y liberadora, que nada volvería a ser como antes. En los días siguientes, Alejandro intentó mantener la distancia. Volvió a refugiarse tras las juntas, los informes, la rutina inflexible. Pero Sofía tenía una forma de aparecer en los momentos más inesperados. Una pregunta rápida sobre el proyecto, un comentario sobre el clima, una sonrisa al pasar por el pasillo, pequeñas cosas que, sumadas, iban carcomiendo las defensas que él había levantado durante años. Y entonces llegó el segundo viernes. De nuevo, los dos se quedaron hasta tarde en la oficina. Esta vez no había ningún proyecto urgente, solo una coincidencia. O tal vez no era coincidencia, tal vez era el destino. Alejandro encontró a Sofía en la cocineta, preparando un té. Estaba recargada en la barra, con la mirada perdida por la ventana, observando la ciudad iluminada allá abajo. ¿Puedo hacerte compañía?, preguntó él. Claro. Alejandro tomó una taza y se sirvió café. Se quedaron lado a lado en silencio por unos minutos. Era un silencio cómodo, pero cargado de tensión. ¿Tienes a alguien, Alejandro? La pregunta salió de la nada, directa, sin rodeos. ¿Cómo dices? Alguien que te espere en casa. Alguien que se preocupe si llegas tarde. Alejandro soltó una risa seca. No, no tengo a nadie. ¿Por qué? Él dudó. Podría dar la respuesta de siempre, la que mantenía a la gente a distancia. Pero con Sofía sentía que podía ser honesto. Porque aprendí que las relaciones son impredecibles, y no me gusta lo impredecible. Sofía se volteó hacia él, con los ojos llenos de una profunda comprensión. La vida es impredecible, Alejandro. Puedes intentar controlarlo todo, pero al final siempre habrá algo que se escapa, y tal vez es justo ahí donde reside la belleza. Él la miró fijamente. El corazón le latía demasiado fuerte. La respiración estaba descompasada. Y entonces, sin pensar, sin planear, sin tener control alguno sobre sí mismo, Alejandro dio un paso adelante y la besó. Fue un beso intenso, cargado de todo lo que había estado reprimiendo. Sofía correspondió por unos segundos, perdida en ese momento, pero luego se apartó, con los ojos muy abiertos. Alejandro, no podemos. ¿Por qué? Porque eres mi jefe, porque esto puede complicarlo todo, porque no quiero que me vean como alguien que se aprovechó de la situación. Yo no te veo así, nunca te vería así, pero los demás sí lo harán. Tomó su bolsa y salió deprisa, dejando a Alejandro solo en la cocineta, con el sabor del beso todavía en los labios y un torbellino de sentimientos confusos en el pecho. Había perdido el control, y por primera vez en su vida no sabía cómo recuperarlo.
Aquel beso lo cambió todo. Cambió la forma en que se miraban, cambió la forma en que se evitaban, cambió el peso del silencio entre ellos. Alejandro no podía dejar de pensar en Sofía, en sus labios, en la forma en que lo miró antes de irse, en la vulnerabilidad que él había mostrado. Sofía, por su parte, también estaba confundida. Sentía atracción por Alejandro. Era innegable, pero tenía miedo. Miedo de ser juzgada, miedo de perder la credibilidad por la que tanto había luchado, miedo de salir lastimada. Y así, entre el deseo y el miedo, entre lo que sentían y lo que creían que debían sentir, los dos comenzaron a construir un abismo que parecía insuperable. Pero el destino, como había dicho Sofía, es impredecible. Y esta historia apenas comenzaba. Cuéntame qué opinas de esta historia y cómo crees que terminará. El fin de semana fue una tortura para Alejandro. El sábado y el domingo se arrastraron como si fueran años. Intentó distraerse con trabajo, con el gimnasio, con cualquier cosa que le sacara a Sofía de la cabeza. Pero fue inútil. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Cada vez que sonaba el teléfono esperaba que fuera ella. Y cada vez que no lo era, la decepción dolía un poco más. El lunes por la mañana llegó a la oficina antes que nadie. Se preparó mentalmente para verla. Ensayó lo que diría, cómo se comportaría, cómo intentaría arreglar el desastre que había provocado. Pero cuando Sofía llegó, simplemente lo saludó con un gesto educado con la cabeza y siguió hacia su oficina. Distante, profesional, inaccesible. Alejandro sintió que se le oprimía el pecho. Había cruzado una línea y ahora estaba pagando el precio. Los días siguientes estuvieron marcados por una cordialidad fría. En las juntas, Sofía participaba activamente, presentaba informes impecables, discutía estrategias con propiedad, pero evitaba mirarlo directamente a los ojos. Evitaba quedarse a solas con él, evitaba cualquier situación que pudiera recrear la intimidad de aquel viernes. Alejandro, por su parte, respetaba la distancia que ella había impuesto, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él se negaba a rendirse. No porque fuera terco u orgulloso, sino porque, por primera vez en su vida, había sentido algo real. Y lo real no era algo que se encontrara fácilmente. Fue entonces que decidió actuar de forma diferente, no con palabras, sino con acciones. Si Sofía no quería hablar, él le demostraría con gestos que sus sentimientos eran genuinos. Un martes por la tarde, Sofía encontró sobre su escritorio un pequeño jarrón con orquídeas blancas. No había tarjeta, no había firma, solo las flores. Frunció el ceño, confundida. Las orquídeas eran sus favoritas. Lo había comentado casualmente en una plática de pasillo semanas atrás, cuando alguien preguntó sobre decoración de interiores. Ni ella misma recordaba haberlo mencionado, pero alguien sí lo recordaba. El jueves, al revisar sus correos, Sofía vio una notificación de donativo. El refugio de animales, donde hacía voluntariado los fines de semana, había recibido una contribución anónima significativa. Croquetas, medicamentos, material de limpieza. Todo lo que ella había comentado que hacía falta. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. No podía ser coincidencia. Al día siguiente, al salir de la oficina, encontró un mensaje en su celular. Era de Laura, su mejor amiga desde la universidad. Sofía, no lo vas a creer. Conseguí la entrevista que llevaba meses buscando, con el director de la ONG de Vivienda Social. Y fue por recomendación de alguien. ¿Qué conoces? Alejandro Garza. Él llamó personalmente para recomendar mi trabajo. Sofía leyó el mensaje 3 veces. Alejandro sabía que Laura era periodista de investigación. Sabía que estaba intentando cubrir proyectos sociales relacionados con la vivienda. Lo sabía porque Sofía lo había mencionado de pasada, en una conversación casual durante una comida de la empresa. Él no solo estaba prestando atención, estaba guardando cada detalle, cada palabra, cada fragmento de su vida. Sofía se recargó en la pared del elevador y cerró los ojos. ¿Qué estaba haciendo Alejandro? ¿Por qué lo hacía? ¿Sería manipulación? ¿O sería algo más profundo, más
¿Sincero? El lunes siguiente, Sofía se armó de valor y tocó la puerta de su oficina. Alejandro estaba al teléfono, pero al verla, terminó la llamada rápidamente. «Pasa, por favor». Sofía entró y cerró la puerta tras de sí. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, intentando mantener la compostura. Las flores, el donativo, la recomendación de Laura. «Fuiste tú, ¿verdad?» Alejandro no desvió la mirada. Simplemente asintió. «Fui yo». «¿Por qué?» «Porque te escuché, Sofía. Y porque cuando quieres a alguien de verdad pones atención, en las cosas grandes y en las pequeñas. Sobre todo en las pequeñas». Sofía se sentó en la silla frente a él, con el corazón latiendo desbocado. «Alejandro, no sé qué pensar de todo esto. No sé si es romántico o si es inquietante», completó él con una media sonrisa triste. «Lo entiendo, pero no estoy tratando de presionarte, Sofía. Solo estoy tratando de demostrarte que ese beso no fue un error. Al menos no para mí. Fue lo más correcto que he hecho en mucho tiempo». «¿Y qué esperas que haga con eso?» «Nada. No espero nada. Solo quería que supieras que te veo de verdad, no como una empleada, no, o como una gerente de proyectos. Veo a la mujer que se preocupa por los animales abandonados, que ayuda a su amiga incluso cuando está cansada, que transforma este lugar gris en un espacio donde la gente se siente vista. Te veo a ti, Sofía». Sus palabras resonaron dentro de ella, desarmando todas las defensas que había levantado. Sofía sintió que le ardían los ojos. Respiró hondo. «Yo también te veo, Alejandro, y eso me asusta, porque si me permito sentir lo que estoy sintiendo, todo puede complicarse. La gente va a hablar. Van a cuestionar mi capacidad. Van a decir que solo estoy aquí por ti. ¿Crees que me importa lo que la gente vaya a decir? Pero a mí sí me importa. Mi carrera, mi credibilidad, todo lo que he construido hasta ahora puede irse por la borda». Alejandro se levantó y rodeó el escritorio, parándose frente a ella, pero mantuvo la distancia, respetando su espacio. «Sofía, si no quieres seguir con esto, lo voy a entender, y lo voy a respetar, pero no porque tenga miedo de lo que los demás piensen, sino porque te respeto a ti. Y respetar a alguien es aceptar sus decisiones, incluso cuando duelen». Sofía se levantó también. Los dos se quedaron ahí, a pocos pasos de distancia, con un abismo emocional entre ellos. «Necesito tiempo», dijo ella con la voz temblorosa. Alejandro asintió. «El tiempo que necesites. No voy a desaparecer, pero tampoco voy a forzar nada». Sofía asintió y salió de la oficina. Pero esta vez no estaba huyendo. Solo estaba tratando de entender su propio corazón. En las semanas siguientes, la rutina volvió a la normalidad. O casi. Alejandro siguió siendo atento, pero discreto. Ya no hacía gestos grandiosos, solo pequeñas gentilezas que pasaban desapercibidas para los demás, pero que Sofía notaba. Un café dejado en su escritorio a la hora correcta, un elogio sincero durante una junta, una mirada de apoyo cuando presentaba un proyecto desafiante. Sofía, poco a poco, fue bajando la guardia. Comenzó a responder a sus sonrisas. Comenzó a aceptar las invitaciones para comer con el equipo, sabiendo que él estaría allí. Comenzó a permitir que la cercanía volviera, pero de una forma diferente, más consciente, más madura. Fue entonces que el mundo a su alrededor comenzó a darse cuenta. Diana, la hermana menor de Sofía, fue la primera en notarlo. En una llamada de fin de semana le comentó: «Sofía, estás diferente, más ligera, ¿pasó algo?» Sofía dudó. «Tal vez, pero es complicado». «¿Complicado cómo?» «Es alguien del trabajo». Diana se quedó en silencio por un momento. «¿Es el jefe?» Sofía no respondió, pero el silencio fue respuesta suficiente. «Sofía, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Ese tipo de relaciones pueden terminar muy mal». «Lo sé, Diana, pero él es diferente. Es amable, atento, me respeta. No es lo que imaginaba». Diana suspiró. «Solo ten cuidado. Luchaste mucho para llegar a donde estás. No dejes que nadie te quite eso». «No lo haré», prometió. «Sofía». Pero Diana no era la única en darse cuenta.
En la empresa las miradas comenzaron a cambiar. Los susurros en los pasillos aumentaron, especialmente después de que Alejandro invitó a Sofía a representar a la empresa en una feria de arquitectura y construcción en Querétaro. Era una oportunidad profesional legítima, pero las malas lenguas encontraron combustible. Ricardo, el socio de Alejandro y amigo desde la infancia, fue el primero en confrontarlo. Un viernes por la tarde entró en la oficina de Alejandro sin tocar. «Necesitamos hablar». Alejandro levantó la vista de los documentos. «¿Sobre qué?» «Sobre ti y Sofía». Alejandro se puso rígido. «No sé de qué estás hablando». «Alejandro, por favor, te conozco desde hace 20 años. Sé cuándo estás involucrado y sé que esto puede ser un problema». «¿Por qué sería un problema?» «Porque ella trabaja aquí, porque la gente está comentando, porque esto puede afectar la imagen de la empresa». Alejandro se levantó, visiblemente irritado. «Lo único que está afectando la imagen de la empresa son los chismes de gente que no tiene nada mejor que hacer. Sofía es una excelente profesionista. Si hay algo entre nosotros, eso no cambia su trabajo. Pero cambia la percepción de la gente sobre su trabajo», replicó Ricardo. «¿No lo ves? Todo lo que ella logre ahora será cuestionado. ¿Y si no funciona entre ustedes? ¿Qué va a pasar?» Alejandro respiró hondo, tratando de controlar la rabia. «Ricardo, respeto tu preocupación, pero esta es mi vida, y no voy a dejar de vivir por miedo a lo que pueda pasar». Ricardo negó con la cabeza y salió visiblemente insatisfecho. Esta conversación llegó a oídos de Sofía a través de comentarios indirectos. Sabía que se estaba convirtiendo en tema de conversación en la oficina, y eso la incomodaba profundamente. Al final, de una tarde buscó a Alejandro. «Necesitamos hablar, sobre nosotros, sobre lo que está pasando». Alejandro la invitó a salir de allí, a un lugar donde pudieran platicar con privacidad. Fueron a un café discreto a unas cuadras de la oficina. Se sentaron en un rincón más reservado. «La gente está hablando», comenzó Sofía, «sobre nosotros, y eso está afectando mi credibilidad». «Lo sé. Ricardo vino a hablar conmigo». «¿Y qué le dijiste?» «Que mi vida personal no es de su incumbencia». Sofía soltó un largo suspiro. «Alejandro, tal vez tenga razón. Tal vez esto realmente sea demasiado complicado. ¿Estás diciendo que quieres rendirte antes siquiera de intentarlo?» «Estoy diciendo que tengo miedo. Miedo de perder todo lo que he construido. Miedo de ser vista solo como la novia del jefe. Miedo de que no me tomen en serio». Alejandro tomó su mano sobre la mesa. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. «Sofía, no puedo prometer que será fácil. No puedo prometer que la gente no hablará. Pero puedo prometer que te voy a respetar, a apoyar y a luchar a tu lado. No porque necesites que yo luche por ti, sino porque cuando quieres a alguien de verdad te quedas al lado de esa persona. En los días buenos y en los días difíciles». Sofía sintió que las lágrimas brotaban. Por primera vez, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, aquello podría funcionar. «Yo también quiero intentarlo», dijo ella, con la voz entrecortada, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que hagamos esto de la manera correcta, con transparencia, sin escondernos, sin mentir. Si va a ser, que sea de verdad». Alejandro sonrió, una sonrisa verdadera, aliviada, feliz. «Hecho». Y así, en ese café discreto, lejos de las miradas juzgadoras, Sofía y Alejandro sellaron un acuerdo. No solo de romance, sino de compañerismo, de respeto, de valentía para enfrentar juntos lo que viniera. La noticia de su relación se extendió rápidamente por la empresa. Algunas personas reaccionaron con apoyo genuino, otras con escepticismo, y hubo quienes simplemente no perdieron la oportunidad de hacer comentarios maliciosos. Sofía enfrentó todo con dignidad y profesionalismo. Continuó entregando resultados excepcionales, demostrando día tras día que su lugar en esa empresa era por mérito propio. Alejandro, por su parte, se aseguró de dejar claro que Sofía no recibiría ningún trato especial. En las juntas, era desafiada como cualquier otro miembro del equipo. En los proyectos,
Necesitaba defender sus ideas con argumentos sólidos, y cuando había desacuerdos, debatían profesionalmente, sin que la relación personal interfiriera. Pero lejos de los reflectores corporativos, construían algo hermoso. Cenas tranquilas en restaurantes escondidos, caminatas en el parque los domingos, pláticas profundas sobre sueños, miedos y todo aquello que realmente importaba. Alejandro descubrió que tenía mucho que aprender sobre la vulnerabilidad. Sofía descubrió que la confianza no era debilidad. Y mientras el mundo intentaba encasillarlos, ellos simplemente seguían escribiendo su propia historia. 3 meses pasaron desde que Sofía y Alejandro decidieron vivir esa relación abiertamente. 3 meses de descubrimientos, ajustes y aprendizajes. Eran diferentes en tantos aspectos. Ella, espontánea y cálida. Él, metódico y reservado. Pero era justamente en esas diferencias donde encontraban el equilibrio. Sofía le enseñó a Alejandro a bajar el ritmo, a saborear un café sin prisa, a mirar al cielo y simplemente apreciar el atardecer sin pensar en presupuestos o plazos. Alejandro, por su parte, trajo a la vida de ella una estabilidad que no sabía que necesitaba. Una presencia constante, un puerto seguro. Un viernes por la noche, Alejandro la sorprendió con una invitación inesperada. «Te tengo una sorpresa. Ponte algo elegante». Sofía lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Elegante cómo?» «Como para una cena especial». «Alejandro, sabes que no necesito cenas caras para ser feliz». «Lo sé, pero quiero hacer esto, por nosotros». Ella cedió, sabiendo que no serviría de nada discutir. Alejandro tenía esa forma determinada cuando tomaba una decisión. El coche los llevó a uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad, ubicado en lo alto de un edificio en la zona de Santa Fe. La vista era impresionante. La Ciudad de México brillaba allá abajo como un mar de luces. Los condujeron a una mesa reservada cerca del ventanal. Sofía se sentó, todavía procesando el ambiente sofisticado a su alrededor. Meseros impecables, decoración refinada, un pianista tocando de fondo. Todo aquello parecía salido de una película. «Alejandro, todo esto es hermoso, pero ¿por qué tanta producción?» Él tomó su mano sobre la mesa con los ojos fijos en los de ella. «Porque quiero que el mundo lo sepa. Quiero que la gente vea que no solo eres importante para mí profesionalmente, eres importante para mí en todos los sentidos, y no tengo miedo de demostrarlo». En ese momento, Sofía se dio cuenta de que había algunos flashes discretos, fotógrafos, paparazzi. Alejandro había elegido ese lugar a propósito, no por exhibicionismo, sino por una cuestión de posicionamiento. Estaba declarando públicamente su relación. «¿Planeaste esto?», dijo ella. No era una pregunta. «Lo planeé, porque me cansé de esconderme, me cansé de los susurros. Quiero que camines a mi lado con la cabeza en alto, y para eso el mundo necesita saber que estamos juntos». Sofía sintió que se le oprimía el pecho de la emoción. Nadie había hecho algo así por ella. Nadie la había reclamado con tanta firmeza y orgullo. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. Al día siguiente, las fotos estaban en algunos blogs de chismes y sitios de noticias empresariales. Alejandro Garza, uno de los empresarios más prometedores de la Ciudad de México, estaba oficialmente en una relación. Las reacciones fueron mixtas. Algunos felicitaron, otros especularon. Pero Alejandro y Sofía decidieron que no le prestarían atención a nada de eso. El siguiente paso, sin embargo, era aún más importante y aterrador: conocer a la familia. Sofía venía de una familia sencilla. Su padre, don Antonio, era jubilado, ex maestro de obras. Doña Celia, su madre, era costurera. Vivían en una casa pequeña, pero acogedora, en la colonia Narvarte. La hermana menor, Diana, vivía con sus padres mientras terminaba la carrera de pedagogía. Cuando Sofía contó que llevaría a Alejandro a conocer a su familia, la reacción fue inmediata. «¿Estás segura de esto, hija?», preguntó doña Celia por teléfono con la voz cargada de preocupación. «Ese muchacho es de otro mundo. ¿Y si piensa que no estamos a su altura?».
Mamá, él no es así. Le van a encantar. Pero su madre no estaba del todo convencida. Y Diana, siempre más directa, fue clara. Sofía, solo no quiero verte sufrir. Hombres como él están acostumbrados a un cierto nivel de vida. Y nosotros, bueno, nosotros somos lo que siempre hemos sido. Sencillos, honestos, trabajadores, pero sencillos. Y no hay nada de malo en eso, Diana. Alejandro sabe de dónde vengo, y me respeta precisamente por eso. Alejandro, por su parte, también estaba nervioso. Por primera vez en su vida, iba a conocer a la familia de alguien a quien realmente amaba, y quería causar una buena impresión, no por la imagen, sino porque sabía lo mucho que la familia significaba para Sofía. El sábado por la tarde, estacionaron el coche frente a la casa de los padres de Sofía. Era una casa de un piso con un jardín al frente, bien cuidado, pintada de blanco con detalles en azul. Alejandro bajó del coche y ayudó a Sofía a salir. Ella notó que su mano temblaba ligeramente. ¿Estás nervioso?, preguntó ella con una sonrisa. Un poco. Relájate, mis papás te van a adorar. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar. Doña Celia apareció, secándose las manos en el delantal. Era una mujer de 50 y tantos años, con el cabello canoso recogido en un chongo bajo, ojos dulces y expresivos, exactamente como los de Sofía. Pasen, pasen, no se queden ahí afuera. Sofía abrazó a su madre y luego jaló a Alejandro de la mano. Mamá, él es Alejandro. Alejandro extendió la mano, pero doña Celia ignoró el gesto y lo jaló para darle un abrazo cálido. Nada de formalidades aquí, mi hijo. Aquí todo es a base de abrazos. Alejandro rió, desarmado por su sencillez genuina. Mucho gusto, doña Celia. Tiene una casa muy bonita. Ah, es sencilla, pero es nuestra. Vengan, vengan a conocer al resto. Entraron a la sala donde don Antonio veía un partido de fútbol en la televisión. Era un hombre de hombros anchos, manos callosas, rostro marcado por el sol y el trabajo. Al ver a Alejandro se levantó y le extendió la mano. Así que tú eres el tal Alejandro. He oído hablar mucho de ti. Espero que cosas buenas, señor. Don Antonio esbozó una media sonrisa. Mi hija habla bien, pero yo, como padre, voy a juzgar por lo que vea. Siéntate. Alejandro se sentó en el sofá, mientras Sofía iba a ayudar a su madre en la cocina. Diana apareció poco después, observando a Alejandro con una mirada analítica. Se parecía a Sofía, pero con un aire más reservado, más desconfiado. Hola, soy Diana. Alejandro se levantó y la saludó. Mucho gusto. Sofía habla mucho de ti. Ah, sí. ¿Y qué dice? Que eres inteligente, dedicada y protectora. Diana sonrió, pero fue una sonrisa cautelosa. La protección es parte del paquete de hermana menor. Alguien tiene que cuidarla. Yo también quiero cuidarla, dijo Alejandro. Si ella me deja, claro. Diana asintió, pero no dijo nada más. Alejandro se dio cuenta de que ganarse su confianza llevaría tiempo. Doña Celia los llamó a todos a la mesa. La comida era abundante y casera. Arroz, astús, la mexicana, frijoles de la olla, bistec encebollado, papas fritas, ensalada y tortillas calientes. Alejandro sintió el aroma y sonrió. Hacía años que no comía algo tan genuinamente casero. Espero que te guste, Alejandro. Es lo que tenemos para ofrecer, dijo doña Celia mientras servía los platos. Doña Celia, esto es un banquete. Soy yo el que agradece que me reciban. Durante la comida, don Antonio comenzó a hacer las preguntas que hace un padre, directas, sin rodeos. Alejandro, trabajas en la construcción, ¿verdad? Sí, señor, tengo una desarrolladora inmobiliaria. ¿Y cómo conociste a mi hija? Fue contratada para ser gerente de proyectos en la empresa. Don Antonio frunció el ceño. ¿Y tú, como jefe, crees que fue correcto involucrarte con una empleada? Alejandro respiró hondo. Era la pregunta que esperaba, y sabía que la respuesta debía ser honesta. Don Antonio, voy a ser sincero. Al principio yo también lo cuestioné. Intenté mantener la distancia, pero cuando conoces a alguien que te hace ver el mundo de otra forma, que te hace querer ser una mejor persona, es difícil ignorarlo.
No me involucré con Sofía porque trabaja conmigo. Me involucré a pesar de eso, y me aseguro de que su trabajo sea reconocido por su mérito. Ella es brillante en lo que hace, conmigo o sin mí. Don Antonio se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras. Luego asintió. Respeto la honestidad, y acabas de ser honesto. Doña Celia intervino, suavizando el ambiente. Antonio, deja que el muchacho coma en paz. Ustedes los hombres son todos iguales, convierten la comida en un interrogatorio. Pero necesito saber sus intenciones con mi hija, Celia. Alejandro miró a Sofía, que estaba sonrojada pero sonriente. Luego se volvió hacia don Antonio. Mis intenciones son las mejores posibles, señor. Amo a su hija, y pienso pasar el resto de mi vida demostrándoselo a ella. Y a ustedes también, si me dan la oportunidad. Doña Celia se llevó la mano al pecho, emocionada. Diana disimuló una sonrisa. Don Antonio asintió de nuevo, esta vez con aprobación. Después de la comida, doña Celia insistió en servir arroz con leche, flan y unas cocadas que ella misma había hecho. Alejandro probó de todo, con un placer genuino que encantó a la familia. No estaba fingiendo. Realmente apreciaba la sencillez, el cariño, la autenticidad de ese hogar. Al final de la tarde, cuando ya se preparaban para irse, doña Celia jaló a Alejandro a un rincón. Alejandro, mi hija es todo para mí. Pasó por mucho para llegar a donde está. Tuvo que demostrar el doble, trabajar el triple, solo por ser mujer y venir de abajo. No dejes que nadie la menosprecie, ni en el trabajo ni en ningún lado. ¿Me lo prometes? Alejandro tomó las manos de doña Celia con firmeza. Se lo prometo, doña Celia, y si alguien lo intenta, tendrá que pasar por encima de mí primero. Doña Celia sonrió, con los ojos llorosos. Entonces tienes mi bendición. En el camino de regreso a casa, Sofía estaba en silencio. Alejandro la miró. ¿Estás bien? Sí. Solo procesando todo. ¿Y qué te pareció? Sofía se volteó hacia él con los ojos brillantes. Creo que acabas de ganarte el corazón de mi familia, y de alguna manera te ganaste aún más el mío. Alejandro sonrió y entrelazó sus dedos con los de ella. Tu familia es increíble, Sofía. Ahora entiendo de dónde sacaste toda esa fuerza. Los días siguientes fueron de crecimiento. Alejandro comenzó a frecuentar la casa de los padres de Sofía con regularidad. Ayudaba a don Antonio a arreglar cosas en la casa. Platicaba de fútbol. Elogiaba la comida de doña Celia. Se ganaba, poco a poco, la confianza de Diana, que empezó a verlo no como una amenaza, sino como alguien que genuinamente amaba a su hermana. Sofía, por su parte, conoció el mundo de Alejandro. Cenas con inversionistas, eventos corporativos. Su familia era diferente, más distante, más formal. El padre de Alejandro había fallecido años antes, y su madre vivía en provincia, rara vez venía a la Ciudad de México. Alejandro era en muchos sentidos un hombre solo, pero ahora tenía a Sofía, y con ella una familia que lo acogió como si fuera de su propia sangre. Mientras tanto, en la empresa, la relación de ambos ya no era motivo de chismes. Se convirtió simplemente en parte de la realidad. Sofía seguía entregando proyectos excepcionales. Alejandro seguía siendo un líder firme pero justo. Y juntos demostraban que era posible amar y trabajar sin comprometer ni lo uno ni lo otro. Cierta noche, recostados en el sofá del departamento de Alejandro, Sofía murmuró: ¿Sabes qué es lo que más amo de ti? ¿Qué? Que me ves de verdad, no como una conquista, no como un trofeo. Me ves como persona, con defectos, miedos, inseguridades, y aún así te quedas. Alejandro le besó la frente. Quedarse es fácil cuando amas a alguien de verdad. Lo difícil es imaginar la vida sin esa persona. Sofía sonrió y cerró los ojos, sintiéndose segura. Por primera vez en su vida no tenía miedo del futuro, porque al lado de Alejandro el futuro parecía prometedor. La relación entre Alejandro y Sofía maduraba cada día. Habían pasado por tantos obstáculos, tantos juicios, tantas pruebas, y cada desafío superado los hacía más fuertes, más unidos.
Alejandro ya no era aquel hombre frío y controlador que Sofía conoció el primer día. Aprendió a reír más, a abrirse, a mostrar su vulnerabilidad. Sofía, por su parte, aprendió a confiar, a permitirse ser cuidada, a aceptar que el amor verdadero no disminuye, sino que potencia. Una mañana de sábado, Alejandro se despertó con una certeza que le latía fuerte en el pecho. Miró a Sofía durmiendo a su lado, con el cabello esparcido en la almohada, la respiración tranquila, el rostro sereno. Y lo supo. Supo que era con ella con quien quería pasar el resto de su vida. Supo que era hora de dar el siguiente paso. El paso más importante de todos. Alejandro pasó las semanas siguientes planeando cada detalle. No quería una pedida de mano genérica, de esas que podrían ser de cualquiera para cualquiera. Quería algo que fuera de ellos, que contara su historia, que simbolizara todo lo que habían construido juntos. Y entonces le vino la idea. La obra en construcción, el primer proyecto que desarrollaron en equipo, aquel desarrollo en la zona sur que Sofía coordinó con tanta dedicación, donde discutieron, debatieron, crearon algo desde cero. Fue allí donde todo comenzó, en cierto modo. Era allí donde Alejandro quería que todo recomenzara. Una tarde, de viernes, invitó a Sofía a ir a la obra. El desarrollo estaba en su fase final, casi listo para ser entregado. A ella le pareció extraña la invitación. «Alejandro, ¿por qué quieres ir para allá ahora? Tenemos la visita de supervisión agendada hasta la próxima semana». «Lo sé, pero quiero ver el atardecer desde allá arriba». «Contigo». Sofía sonrió, encontrando la idea romántica, pero sin sospechar nada. Llegaron al lugar al final de la tarde. La obra estaba vacía, los trabajadores ya habían terminado su jornada. Alejandro la tomó de la mano y la guió hasta el último piso. ¿Dónde estaría la terraza del edificio? Desde allí se podía ver toda la ciudad. La Ciudad de México se extendía en el horizonte, un mar de edificios, casas, vidas sucediendo simultáneamente. Sofía se recargó en el barandal y cerró los ojos, sintiendo el viento en su rostro. «Es hermoso aquí. Nosotros ayudamos a crear esto». Alejandro se paró a su lado, observándola. El corazón le latía acelerado. «Sofía, ¿recuerdas el día que nos conocimos?» Ella rió. «¿Cómo podría olvidarlo? Eras tan serio, tan formal. Pensé que nunca lograríamos trabajar juntos. Y yo pensé lo mismo, pero por razones diferentes». «¿Cómo así?» Alejandro se volteó hacia ella, tomando sus dos manos entre las suyas. «Pensé que no podría trabajar contigo porque desde el primer momento me desestabilizaste. Le trajiste color a un mundo que era gris, le trajiste calor a una vida que era fría. Y yo, que siempre creí que el control era la respuesta para todo, descubrí que la vida comienza justo cuando perdemos el control». Sofía frunció el ceño, confundida por su tono serio. «Alejandro, ¿qué estás tratando de decir?» Él soltó sus manos por un momento, metió la mano en el bolsillo del saco y se arrodilló. Sofía se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos, el corazón disparado. «Sofía Ramírez, tú me enseñaste a amar, me enseñaste a confiar, me enseñaste que la vida no se trata de construir edificios, sino de construir recuerdos, relaciones, momentos. Y quiero construir todo eso contigo, no solo por un año, no solo por una década. Quiero construir una vida entera. ¿Te quieres casar conmigo?» Abrió la pequeña caja de terciopelo, revelando un anillo sencillo, pero elegante. Sofía sintió las lágrimas correr por su rostro, las piernas le temblaban. «Alejandro, yo no sé qué decir». «Di que sí, solo eso. Di que quieres construir conmigo». Sofía se arrodilló también, quedando a su altura, y tomó su rostro entre sus manos. «Sí, 1000 veces sí». Alejandro le puso el anillo en el dedo y la besó. Un beso lleno de promesas, de esperanza, de futuro. Cuando se separaron, los dos estaban llorando, pero eran lágrimas de felicidad. Se quedaron allí, abrazados, viendo el sol ponerse sobre la ciudad que fue testigo del comienzo de todo. Y cuando llegó la noche,
bajaron de la mano, sabiendo que a partir de ese momento estaban oficialmente construyendo algo aún más grande que cualquier edificio. Estaban construyendo un hogar. La noticia del compromiso se extendió rápidamente. La familia de Sofía celebró con una fiesta en casa, con pastel, refrescos y mucha emoción. Doña Celia lloró de alegría. Don Antonio abrazó a Alejandro con fuerza, susurrando un bienvenido a la familia, hijo. Diana, que antes era desconfiada, ahora abrazó a su cuñado con sinceridad. Alejandro y Sofía decidieron que la boda sería sencilla, íntima, lejos de los reflectores. Querían algo que representara su esencia. Después de investigar un poco, encontraron un viñedo en la región vinícola de Querétaro. Era un lugar rústico, acogedor, rodeado de parras y montañas. Perfecto. Los preparativos se hicieron con cuidado. Sofía eligió un vestido ligero, de encaje delicado, sin exageraciones. Alejandro optó por un traje claro, elegante pero relajado. La lista de invitados era pequeña. Familia, amigos cercanos, algunas personas especiales. Ni siquiera Ricardo, el socio, fue invitado. Alejandro se había dado cuenta de que algunas amistades eran tóxicas y optó por alejarlo de su vida personal. El día de la boda, el cielo estaba azul, sin una sola nube. La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, entre los viñedos. Un altar simple de madera, decorado con flores silvestres. Un guitarrista tocaba suavemente de fondo. Cuando Sofía entró, del brazo de su padre, Alejandro sintió que se le oprimía el pecho. Estaba radiante, no por el maquillaje o el vestido, sino por el brillo en sus ojos, por la sonrisa que no podía contener, por la felicidad que desbordaba. Intercambiaron votos que habían escrito personalmente, palabras sencillas, pero cargadas de verdad. Alejandro comenzó con la voz entrecortada. Sofía, prometo amarte todos los días, en los días fáciles y en los difíciles, en los días en que el amor sea fácil de sentir y en los días en que tengamos que elegir amar. Prometo escucharte, respetarte, apoyarte. Prometo ser tu compañero, tu amigo, tu puerto seguro. Y prometo nunca dejar de verte, de la forma en que mereces ser vista, como la mujer increíble que eres. Sofía respiró hondo, limpiando las lágrimas que ya corrían. Alejandro, prometo desafiarte, a ser mejor, a crecer, a nunca conformarte. Prometo recordarte que la vida está hecha de momentos, no de logros. Prometo estar a tu lado, no detrás ni delante, sino a tu lado. Prometo amarte con la misma intensidad del primer día, pero con la madurez de quien aprendió que el amor verdadero es una construcción diaria. Y prometo que incluso cuando envejezcamos y todo cambie, seguiré mirándote como te miro ahora, con admiración, con cariño, con amor. El oficiante los declaró marido y mujer. El beso fue acompañado de aplausos, lágrimas y sonrisas de todos los presentes. Doña Celia lloraba a mares. Don Antonio fingía estar sereno, pero tenía los ojos rojos. Diana grababa todo en su celular, emocionada. Laura, la mejor amiga de Sofía, se secaba las lágrimas con un pañuelo, feliz de ver a su amiga realizada. La fiesta fue sencilla, pero llena de alegría. Comida casera, vino del propio viñedo, música en vivo, mucha plática y risas. Alejandro y Sofía bailaron el vals de apertura con una canción que tenía un significado especial para ellos. No era una canción romántica obvia, sino una melodía que sonaba en la radio aquel primer viernes por la noche en la oficina vacía, cuando todo comenzó. Al final de la noche, cuando ya se preparaban para irse, don Antonio jaló a Alejandro a un rincón. «Cuida bien a mi niña, ¿eh? No se preocupe, don Antonio. La voy a cuidar como si fuera lo más preciado del mundo, porque lo es». Don Antonio asintió, le dio una palmada en el hombro a Alejandro y regresó junto a su esposa. Alejandro se quedó allí un momento, observando a Sofía platicar con sus amigas, riendo, radiante, y sintió una gratitud inmensa por todo lo que habían vivido hasta ese momento. Los primeros meses de casados fueron de adaptación, compartir el espacio, aprender a convivir con las manías del otro.
descubrir la rutina que funcionaba para ambos. Hubo discusiones tontas, como qué lado de la cama dormiría cada uno, o quién se había olvidado de comprar papel de baño. Pero también hubo complicidad, compañerismo y la reconfortante sensación de que, pasara lo que pasara, estaban juntos. Un año después de la boda, Sofía descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó un domingo por la mañana, cuando se hizo la prueba en casa. Alejandro estaba preparando café en la cocina cuando ella apareció, sosteniendo la prueba en la mano con los ojos llorosos. «Alejandro, vamos a ser papás». Él dejó la taza en el fregadero, corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo apretado. Los dos lloraron allí, abrazados, sintiendo el peso y la belleza de esa revelación. El embarazo fue tranquilo. Sofía siguió trabajando hasta el 8º mes, a pesar de la insistencia de Alejandro para que descansara más. Era terca, decidida, y no quería que la vieran como alguien frágil. Elena nació una mañana de invierno, en un parto que duró horas, pero que trajo al mundo a la criatura más perfecta que Alejandro y Sofía habían visto jamás. Pequeñita, con ojos cafés como los de su madre y la barbilla terca como la de su padre. Cuando Alejandro sostuvo a su hija en brazos por primera vez, sintió un amor que no sabía que era posible sentir. 2 años después llegó Mateo, un niño inquieto, sonriente, lleno de energía. La casa, antes silenciosa, se volvió ruidosa, desordenada, viva. Alejandro aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones a las 3 de la mañana, a contar cuentos antes de dormir. Sofía aprendió a equilibrar la maternidad con su carrera, con la ayuda de Alejandro, que se convirtió en un padre presente, participativo. Su vida no era perfecta. Hubo noches en vela, peleas por el cansancio, momentos de agotamiento. También hubo momentos en que se miraban en medio del caos y pensaban, ¿podremos con esto? Pero siempre podían, porque eran un equipo. Porque al final del día, cuando los niños finalmente se dormían, se encontraban en la terraza, con una taza de té, y platicaban. De todo, de nada, simplemente estando allí, juntos. Los años pasaron. Elena creció y se convirtió en una niña observadora, sensible, apasionada por los libros. Mateo se volvió un niño travieso, curioso, que vivía raspándose las rodillas en alguna aventura. Alejandro envejeció. Las primeras canas aparecieron en sus sienes. A Sofía le salieron algunas arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo hermosa a los ojos de él. Enfrentaron crisis. La empresa pasó por momentos difíciles durante una recesión económica. Hubo despidos, recortes, noches sin dormir pensando en cómo mantener todo a flote. Sofía estuvo a su lado en cada decisión, ofreciendo perspectiva, fuerza, apoyo. Cuando ella pensó en renunciar a su carrera para dedicarse solo a sus hijos, fue Alejandro quien la animó a continuar, a no renunciar a sus propios sueños. También hubo momentos de pura alegría. Las graduaciones de los niños, los viajes en familia, los domingos de flojera en casa de los padres de Sofía, donde doña Celia seguía preparando sus recetas deliciosas y don Antonio enseñaba a sus nietos a arreglar cosas. Diana se casó, tuvo sus propios hijos y la familia creció aún más. Alejandro y Sofía envejecieron juntos, no de forma dramática sino gradual. El cabello se volvió blanco, la piel ganó las marcas del tiempo, las rodillas se quejaban un poco más. Pero la mirada siguió siendo la misma, esa mirada del primer viernes por la noche en la oficina vacía, esa mirada que decía, eres especial para mí, sin necesidad de palabras. Una tarde de otoño, ya con más de 60 años, Alejandro y Sofía estaban sentados en el porche de la casa de campo que habían comprado años antes, un refugio en el campo donde pasaban los fines de semana. Los nietos jugaban en el césped. Elena y Mateo, ya adultos, platicaban en la cocina mientras preparaban la comida. Sofía tenía la cabeza apoyada en el hombro de Alejandro, con los dedos entrelazados en los de él. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella. Alejandro pensó por un momento. De nada, absolutamente de nada. ¿Y tú? Sofía sonrió.
Tal vez de haberme tardado tanto en decir que sí. Podríamos haber empezado todo esto antes. Alejandro rió y le besó la frente. El momento correcto fue ese. Ni antes ni después. Fue cuando tenía que ser. Se quedaron allí, en silencio, observando el atardecer. Su vida no fue un cuento de hadas. Fue real, con desafíos, dificultades, momentos de dolor, pero también estuvo llena de amor, complicidad, crecimiento. Construyeron una familia, construyeron una historia, construyeron una vida que valía la pena vivir. Cuando Alejandro miraba hacia atrás, veía todo lo que habían logrado. No los edificios, no el dinero, no el éxito profesional. Veía las mañanas despertando a su lado, veía las sonrisas de sus hijos, veía los domingos en familia, veía las pláticas en el porche, veía la mano de ella en la suya. Veía el amor que eligieron cultivar todos los días, y cuando Sofía miraba hacia adelante, no tenía miedo, porque sabía que, mientras se tuvieran el uno al otro, todo estaría bien. Ya habían demostrado que podían superar cualquier cosa, juntos. La historia de Alejandro y Sofía no es sobre un amor imposible que se volvió posible. Es sobre dos seres humanos imperfectos que decidieron amar a pesar de las imperfecciones, que decidieron construir algo más grande que ellos mismos, que decidieron que todos los días volverían a elegirse. Y esa elección diaria, simple, pero profunda, fue lo que transformó una historia común en una historia extraordinaria. Porque al final, lo que importa no son los grandes gestos, los momentos cinematográficos, los giros dramáticos. Lo que importa son las elecciones pequeñas, repetidas, constantes. Elegir quedarse, elegir perdonar, elegir empezar de nuevo, elegir amar, y Alejandro y Sofía eligieron eso todos los días. Hasta el último. Fin de la historia. Queridos radioescuchas, esperamos que la historia de Alejandro y Sofía les haya llegado al corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio.